Hola, muy buenos días a todos. Vamos empezando entonces nuestra tercera reunión de coordinación. Y en el día de hoy, yo voy a hablar un poco sobre los primeros pasos que nosotros estamos dando aquí desde Vireme para la implantación de algunos aspectos de la ciencia abierta en Linux. ¿Está bien? Déjame solo encender la luz. Que ahora está mejor, ¿no? Bien, entonces, pero estos son realmente los primeros pasos. Entonces, debido a esto, aún no tenemos mucha información al respecto, pero ya estamos realizando algunas acciones en este sentido y me gustaría presentar esto hoy, porque me gustaría también de tener la colaboración de ustedes, coordinadores de red de LILAX y de las BBS muchas veces, ¿no? En este sentido, para la formulación de las políticas, para la identificación de casos, ¿está bien? Entonces, la presentación sobre esta cuestión en LILAX aún es pequeña, pero eh, estoy hablando de esto ahora justamente para que podamos llegar a los 35 años de LILAX, que va a ser en octubre, con una acciones más sólidas, ¿no? Es por esto que yo estoy hablando de esto. Muy bien, entonces, como siempre, yo empiezo con las cuestiones que son de nuestras actividades. Entonces, tenemos nuestras reuniones de coordinación una vez al mes, en el día de hoy, y la próxima va a ser el 9 de junio. El 9 de junio también ya he hablado con Verónica Abdala y ella va a hacer una presentación muy especial para ustedes, tema de mapas de evidencia, que es una iniciativa que empezó el año pasado, creo que en el segundo semestre del año pasado, y que ya está con muchos mapas publicados y creo que este es un área con bastante, como diría, eh, es un área de innovación y con muchos proyectos en andamiento. Entonces, por eso creo que es un tema importante para ustedes, que son coordinadores da red, y que pueden ver este tipo de forma de presentación de la literatura que ustedes están incluyendo en LILAX y en las bases de datos nacionales de una otra manera. ¿Está bien? Siguiendo aquí también como una agenda, el 26 de mayo ustedes van a tener una reunión con el área de monitoreo de instancias de BBS. Vamos a tener también el 20 de mayo la sesión de buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas científicas para LILAX y el tema va a ser el flujo editorial con la doctora Nancy Sánchez Tarragó. Yo creo que ella es cubana, pero está como profesora aquí de la Universidad de Rio Grande do Norte de Brasil. Aquí la página de la sesión de buenas prácticas y aquí yo he actualizado los inscriptos. Y a mí me gusta muchísimo ver esto porque veo que hay aquí muchos países diferentes, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 países aqui involucrados en estas capacitaciones. Y yo creo incluso que puede haber otros países y otros centros y otros editores también que no se inscribieron. También en la sesión pasada tuvimos más de 200 conexiones en línea en la presentación que ocurrió. Entonces, realmente tenemos muchos inscritos. Y lo que me llamó la atención es que además de los países de América Latina, Estados Unidos, también tenemos España y ahora también Italia.
Hay un inscrito aquí de Italia. Sobre las sesiones virtuales, cambié aquí. Organización de documentos según la metodología LILAC. El 28 de mayo vamos a tener la próxima sesión. Y la próxima sesión va a ser sobre el tema de inmunología. ¿Cómo es que nosotros estamos eligiendo? Ustedes ven aquí que hay muchas fechas aquí que no están con los temas definidos. ¿Por qué? Porque son sugerencias. Es la oportunidad de los centros cooperantes, ustedes que están haciendo indización de documentos, tienen de hacer sugerencias de documentos, de temas que ustedes tienen dudas. Este tema de inmunología ya fue abordado el año pasado en una sesión virtual, pero sí es un tema difícil y por este motivo es que una vez más volvió como tema de documento para indización. Y este tema fue sugerido por un alumno de Cuba. El próximo va a ser microbiología y medio ambiente, que fue sugerido por Guatemala. ¿Está bien? Me acuerdo que en la última sesión, Norma Copari de Paraguay había hablado que eh, tenía dificultades con la indización de documentos sobre psicología, pero ella no envió la sugerencia de documentos. Entonces, cuando no envían, nosotros no tenemos cómo elegir un tema que no está. Porque a nosotros nos gustaría contestar a las preguntas y las dudas de los alumnos, de los centros cooperantes que están realizando la indización para LILACs y para las bases de datos nacionales. Yo vi que Cuba ha enviado muchas sugerencias, hay bastantes tipos de documentos interesantes, pero nosotros también vamos a intentar contestar sugerencias de documentos de países diferentes para abranger a todos ustedes, ¿está bien? Entonces, por favor, pidan a sus centros cooperantes, informen de esta oportunidad que hay de hacer sugerencias de documentos que son difíciles de realizar. Hice también aquí una actualización de los inscritos de las sesiones virtuales de indización y lo que me llamó la atención, 18 países distintos, no es en este, 18 países distintos que están también participando. Hay menos inscritos, ¿sí? Hay menos inscritos y también participantes en las sesiones virtuales, pero nosotros entendemos que este tema es un tema más restrito realmente. Sobre la red de indizadores, no he chequeado, no sé, Laí, se puede contestar ahí en el chat para ver si hay nuevos centros que se inscribieron, pero me gustaría de tener ustedes ahí también indicando personas para realizar la selección, ¿está bien? El tema, Laís me envió un audio de cuál es el tema de mañana. Déjame ver aquí. Laís, ¿tú puedes escribir ahí en el chat, por favor? Monográficos y documentos no convencionales. Angélica escribió aquí con nosotros. Entonces, mañana, sí, miércoles mañana vamos a tener la sesión virtual sobre la descripción bibliográfica de documentos monográficos y documentos no convencionales. Y aquí, qué lindo, ¿no? Tenemos entonces los participantes de la capacitación en la sesión 1, 2 y los que solicitaron hacer los registros para recibir certificados, ¿está bien? No he contado aquí la cantidad total, pero como ven, la sesión 2 fue la que tuvo más participantes. Creo que la primera sesión tuvo 60 y tantas personas, conexiones, y la segunda 180, 80 participantes, ¿está bien? Hasta el momento, 164. Ay, Angélica me salva. 164 participantes en la sesión 2.
certificado, los que están solicitando hacer los registros, los 40 registros, creo que eran 60 también, creo que 60 eh, solicitaron hacer estos registros para ganar el certificado de 40 horas de curso. Bien, es una oportunidad también para incentivar la contribución a las fuentes de información. ¿Está bien? Otro informe importante es que vamos a tener una actualización nuevamente de datos en FEDMIN y la fecha es 28 de mayo. El horario es que nosotros no hemos definido si por la mañana o por la noche. Esto también va a depender de los colegas aquí si van a estar disponibles para eso. Algo que es nuevo. Ya había aquí un enlace dentro del portal de Lilacs con un listado de las sesiones virtuales de Lilacs, ¿cierto? Y ahí solo hemos creado una página un poco más visual, ¿no? Con todos los enlaces a la documentación de sesiones anteriores, ¿está bien? Entonces ahora ustedes pueden a cualquier momento revisar esta documentación de una manera más clara. A Angélica había hecho la versión pasada y yo he cambiado aquí un poco para tornarlo más visual, ¿no? ¿Qué más? Otra novedad que no sé si ya he hablado es que cuando estoy en sesión virtual muchas veces acabo hablando un poco más sobre lo que está ocurriendo aquí en Birem, ¿verdad? Entonces, desde el año pasado, nosotros estamos trabajando con la revisión del directorio de la red BBS. Y esta interfaz que ustedes ven aquí es la nueva interfaz. Aún necesita de ajustes y este fue un proyecto liderado por Marilda Alves, aquí de BDM, que muchísimo nos ayuda aquí en fuentes de información referenciales. Entonces, todos los créditos de esta acción a Marilda, que actúa junto con nosotros. Aquí está algo que me gustaría hablar para ustedes y que va a ser el tema de la próxima sesión de coordinadores de Linux. Y muy probablemente nosotros vamos a abrir esta sesión para a los que estén interesados en este tema. Los mapas de evidencia son estas visualizaciones aquí que demuestran si cuáles son la cantidad de revisiones, de ensayos, de tipos de estudios que hay, el grado de, no logro leer, grado de calidad, diría, pero también se ve en los mapas de evidencia los gaps, ¿verdad? Cuando nosotros vemos aquí todas estas líneas aquí en columnas, sin ninguna publicación, significa que no hay realmente identificado en estos temas publicación en esta área. Entonces, estos mapas de evidencia son bastante interesantes porque, primero, destacan el contenido que hay dentro de un tema, y aquí son las temáticas que fueron construidas, recién construidas. Esta fue la última de COVID, contribuciones de las medicinas tradicionales, complementarias e integrativas en el contexto de la COVID-19. Entonces, cuando nosotros vemos aquí eh, esta, esta visualización, ya sabemos cuáles son las intervenciones, cuáles son los desfechos, y si hay publicaciones en estos temas. Estos colores definen el grado de calidad, diría. No es grado de calidad. No me acuerdo la palabra correcta. Nivel de confianza, tal vez el nivel de confianza de estos documentos. Entonces, como es también evaluado, hay criterios como grade y otros que son utilizados para la evaluación de esta calidad, ¿está bien? Todos de estándares internacionales. Bien, entonces este va a ser el tema de la próxima sesión de coordinación que vamos a tener. Entonces, no informen ahí a los que son interesados porque va a ser una temática bastante interesante.
Ahora, una noticia, creo que, creo no, muy buena, es que DEX 2020 ya está disponible dentro del FIA de mí y los términos COVID-19 y SARS-CoV-2, que es el virus, ¿no? Ya están disponibles como sinónimos. ¿Qué significa? Significa que si yo digito aquí COVID-19, ya voy a tener automáticamente el redireccionamiento para infecciones por coronavirus. Si yo digito aquí SARS-CoV-2 o síndrome aguda, grave, ¿no es? Me acuerdo bien. Eh, también voy a tener aquí el redireccionamiento para coronavirus. ¿Ok? Y claramente nosotros vamos a tener nuevamente el paquete de DEX 2020 para descarga para los coordinadores que mantienen bases de datos en BuildDB Web. ¿Está bien? Más como servicio también ya está disponible, no sé, yo sé que hay algunas bibliotecas aquí de Brasil que ya utilizan el DEX como servicio dentro de sus bases de datos. Por ejemplo, el sistema Sofía ya tiene acceso, pero es un sistema pagado, ¿verdad? Dentro de repositórios de Space também é possível utilizar o serviço de DEX dentro do serviço. Este também, el momento que DEX é atualizado em FAdmin, este serviço, que é o serviço de DEX, já está atualizado também para a rede. Para utilização de esto, hay que entrar en el sitio de DEX y solicitar acceso a creo que es una API, ¿no? Del servicio de DEX. Y hemos actualizado también en este mes que ha pasado, tuvimos un problema con el navegador Google Chrome, que fue actualizado y una de las funcionalidades que estaban en uso justamente en el campo indicado no estaba funcionando bien. Entonces tuvimos que sustituir la funcionalidad que es, no sé decir, sería algo como un widget, ¿no? Y ahí entonces cambiamos para el formato que es utilizado hoy día para tipo de publicación y precodificados. Entonces, cuando se pincha en el campo, se elige cuál es la base de datos que quiere y una vez que está listo ya, todas las bases identificadas, queda aquí como un listado de bases donde un registro está incluido dentro de la colección. ¿Está bien? Entonces ahora aún no he enviado este mensaje, pero ya es posible sí utilizar el navegador de Google Chrome como para acceder y hacer la cooperación a través de FIAdmin. Aquí no he actualizado, no di cuenta, pero yo sé que ustedes continúan y pido a ustedes que realmente continúen a enviar la contribución sobre el COVID-19. Y algo que me gustaría destacar, he hablado en la sesión de indiciación de documentos, es que la propia OMS ya ha citado a la contribución de la OPS con la literatura científica y técnica como siendo muy importante para el enfrentamiento del COVID-19 en los países de América Latina. Entonces, me gustaría agradecer a ustedes por este trabajo. Incluso no he encontrado, pero doctor Diego nos informó que lanzaron un aplicativo de OMS donde están destacados. Yo voy a intentar buscar las imágenes aquí en mi WhatsApp, pero donde destacaron la vitrina de conocimiento de viremia, de COVID-19, donde todos ustedes están colaborando. ¿Bien?
¿Qué más? También creo que de esta parte es esto. Bien, entonces ahora hablando específicamente sobre la contribución a LILACS, aquí he destacado entonces los 5 países que tuvieron más contribución en este año, porque como ustedes ven aquí, está ordenado por el año de 2020. Aún está un número bajo, pero este número siempre aumenta con el pasar del tiempo, ¿verdad? Entonces, pida a ustedes ahí un incentivo de la red para la contribución al IBEX, ¿está bien? Este top 5, ¿no? Está cambiando todos los meses, pero realmente los países que más están destacados son Brasil, Argentina, Perú, Colombia y Chile, seguido por Cuba, Venezuela y otros que ustedes ven aquí. Entonces, felicitaciones y muchas gracias a estos coordinadores que están trabajando ahí fuertemente para la difusión realmente de la literatura importante para este momento que estamos viviendo, ¿no? Los centros cooperantes que fueron más destacados, tenemos aquí un editor, en realidad, de Perú, del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Ansenjo. Después, Chile, Juan Carlos Machuca y tus colegas ahí de la Universidad de Chile, BR1.1 que es BIREME, BR 396.4, Universidad Federal de Uberlândia y Argentina, Universidad de Maimónides. Me acuerdo muy bien de la persona, de Inés. Felicitaciones y gracias, ¿no? Por todo este trabajo. Y esta es la primera vez que estoy mostrando esto, pero esta pantalla ya existe há mucho tiempo, pero me gustaría destacar que es posible saber las revistas que están con una contribución más adelantada, tal vez, no sé, ¿no? Eh, con registros. Entonces, si yo elijo aquí al país, por ejemplo, Argentina, aparece aquí las revistas que están enviando registros bibliográficos para Lilas. Si elijo Chile, aquí cambia también para este listado. Colombia, Perú y Paraguay. Solo he incluido esas 5 para como un ejemplo, ¿verdad? Entonces, en general, este campo de país de centro cooperante, del centro cooperante, está con el valor default, valor estándar, ¿no? De todos los países, ¿está bien? Pero si ustedes eligen ahí el país de ustedes, van a ver el listado de revistas que están enviando contribución reciente. Ah, punto de atención. Status borrador. Tenemos una gran cantidad de registros con status borrador. Entonces vemos aquí, Brasil es el que más tiene, pero también tenemos Argentina, Chile, Colombia. Entonces es un punto de atención, porque los registros no deben continuar con este estatus de borrador por mucho tiempo. Nosotros hemos visto que hay registros dentro de FIADMIN que están con el estatus de borrador. Llega a años. Entonces, por esto es necesario revisar y pido a ustedes, coordinadores, que hagan la revisión, entren en contacto con sus centros cooperantes para chequear lo que está ocurriendo. Nosotros realmente no sabemos si podemos o no cambiar el estatus para publicado, por ejemplo, porque a veces los registros están aguardando la validación de un otro bibliotecólogo, por ejemplo, dentro de la propia institución. Pero este bibliotecólogo no está, está con muchas otras actividades y no logra hacer la revisión. Entonces, lo que nosotros sugerimos a ustedes es que pidan que sus usuarios publiquen todos los registros que están listos.
si hay la etapa de validación de estos registros, este usuario que va a hacer la revisión debe tener el permiso de editor, porque de esta manera él logra eh, editar registros, cambiar lo que piensa que está bien y solo publicar una vez más. ¿Está bien? Aquí todos no, solo un vistazo, ¿no? De los registros que están con status Lilacs Express. Una vez más, Brasil es lo que más tiene, pero también hay algunos puntos de atención aquí. Hay algunos puntos de atención aquí para Colombia, Cuba, México tiene muchos, Bolivia, Argentina, Chile, también. Entonces, solicitamos ahí que estén más cerca de los centros cooperantes responsables por la indiciación de las revistas que fueran cargadas o por cosecha de cielo o por la propia entrada manual del centro, del editor de la revista. ¿Y cuándo es la entrada manual del editor de la revista? A ellos les gustaría, ¿verdad? Porque no es algo automático. Ellos están realizando este proceso para ver sus artículos publicados lo más pronto posible. Entonces, creo que cría ahí una necesidad de acompañamiento, de monitoreo mayor que lo son de cargas automáticas y que a veces los editores ni siquiera toman conocimiento de esto, ¿no? Entonces, por esto es que es tan importante que tengamos, y incluso en la presentación de Angélica la semana pasada, vimos la diferencia que hay en los registros que son indizados, y ustedes, la mayoría de ustedes son bibliotecólogos, saben de la importancia que es la indicación de estos artículos, ¿verdad? Bien, ahora entrando dentro del tema principal de hoy, eu tenho poucas, poucos slides, poucos diapositivos aqui, poucas diapositivas aqui, pero hay dentro del plan de trabajo de BIREM acciones específicas relacionadas a la ciencia abierta en Lilacs. Es por este motivo que el principal motivo en realidad, nosotros cuando hicimos este plan, que es bianual, eh, considerando todas las recomendaciones que fueran hechas en el PRIX 2018, en la reunión de editores, nosotros hemos creado un plan que hay incluso otra línea también para datos abiertos, pero aquí solo he incluido de Lilacs, que es yo voy aquí solo leer las líneas generales, ¿está bien? Entonces, desarrollar una propuesta de base de datos referencial de los datos abiertos de las investigaciones publicadas en Lilacs. Articular el desarrollo de la propuesta Lilacs Ciencia Abierta con los editores de revistas e iniciativas regionales e internacional en el campo de la ciencia abierta. Desarrollar sistema para la gestión y publicación de bases de datos referenciales, de base de datos referencial de los datos abiertos de las investigaciones y desarrollar una prueba de concepto con revistas Lilacs. ¿Qué ocurre? Ocurre que hay, en el momento del desarrollo de un plan, muchas veces, no voy a decir un desconocimiento, pero una necesidad de profundizar y también ver cuando hay ejemplos prácticos, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos en este momento haciendo una adecuación a la realidad. ¿Cuáles son? Entonces, aquí yo he incluido algunas preguntas que nosotros en el decorrer, no de esta presentación, pero en el decorrer con la ayuda de ustedes, me gustaría tener más certeza de las respuestas que yo estoy pensando, pero no tengo las respuestas ciertas aún, ¿está bien? ¿Cuáles son las iniciativas existentes en América Latina y el Caribe?
Yo he incluído aquí algunas. ¿Cuáles son los reglamentos y requisitos necesarios para implementar la ciencia abierta? ¿Cómo está siendo, cómo está siendo implementada la ciencia abierta en América Latina y el Caribe? Entonces, el primer paso que nosotros estamos dando dentro de este contexto, y no necesariamente esto lleva a la ciencia abierta, pero puede también apoyar de alguna manera para los próximos pasos. Y ustedes van a entender un poco más sobre esto. Entonces, estamos empezando, yo he hablado en la sesión sobre Lilacs Express, que nosotros estamos desarrollando eh, el formato de datos para los preprints dentro de Linux, ¿está bien? Entonces, nosotros partimos de algunas definiciones. Yo voy a leer solo esta aquí para tener en cuenta por qué estamos creando este formato de metadatos, como ustedes van a ver. Entonces, ¿qué son los preprints? Son versiones originales de un trabajo que se presentan para su posible publicación. Posible publicación. Versiones originales, ¿verdad? A menudo se envían a un servidor de preprints como BioArchive. Los preprints no pasaron por un proceso de revisión por pares y no fueron aceptadas para su publicación. O sea, preprints son documentos manuscritos que no son las versiones finales muy probablemente porque no pasaron por revisión por pares. Estos documentos están disponibles gratuitamente en repositorios abiertos y el autor puede enviar simultáneamente el mismo documento a una revista revisada por pares. El autor sería el mayor beneficiario, ya que al mismo tiempo que asegura la primacía sobre un descubrimiento o un enfoque de investigación, podría hacerlo de forma gratuita y con velocidad. Y por esto estoy hablando sobre este tema dentro de Lilacs Express, ¿verdad? Porque Lilacs Express, el principal foco de Lilacs Express es traer las publicaciones lo más pronto posible. Una vez que ya ha pasado por la revisión por pares, ya está formateado, ya está listo para publicación, ya es un artículo elegible para entrar dentro de Lilacs. Independiente si es un fascículo cerrado, ¿verdad? Entonces, los preprints también, y ahí por esto yo estoy ya hablando de esto, los preprints dentro de Lilacs van a tener el estatus de Lilacs Express. ¿Está bien? Otra cosa, son versiones originales que no fueron publicados en revistas científicas. Hay preprints, hay documentos, manuscritos que nunca van a ser publicados en revistas. Hay manuscritos que van a ser sometidos para una revista, pero pueden ser no aceptos por esta revista. Entonces, ¿qué más? No pasaron por revisión por pares, entonces, una vez más, un motivo a más para continuar como siendo una verdad, ¿no? Por este motivo, nosotros estamos definindo dentro de Lilacs que los preprints no van a ser un tipo seriado, van a ser un tipo de documento no convencional, ¿está bien? Porque puede ser que nunca sea publicado como un artículo de revista. Puede ser que sea publicado como un artículo de revista, pero no a la revista que ha sometido primero. Puede ser que sea sometida a otra revista después y sea publicado en otra revista. Esto significa que, y por esto es un documento no convencional y no un seriado que sería necesario, sería mandatorio tener datos de serie, ¿verdad?
y sería necesario, mandatorio, tener también información de ISSN, sería necesario también tener información de fuente, el registro fuente. Y en este caso, de la forma que estamos desarrollando, los preprints no van a tener esta información separada para fuente de un seriado, ¿está bien? Bien, voy a seguir un poco más. ¿Cuáles son las iniciativas existentes en América Latina y el Caribe? Yo he identificado aquí dos iniciativas de ámbito regional, ¿está bien? Entonces tenemos el América de Redalic y el Cielo Preprints, que aún ambos, por lo que veo, utilizan el sistema OJS. Entonces, eh, puede ser que podemos reutilizar lo que estamos haciendo para Cielo Preprints. ¿Cuáles son los reglamentos, requisitos necesarios para implementar la ciencia abierta? Aquí yo he hecho una búsqueda muy sencilla, he leído algunos de estos textos. He leído algunos de estos textos para... ¿Verdad, Angélica? Hay también el repositorio Emery, que es lo que Dr. Piotr Kresniak está liderando, ¿verdad? Entonces, se me olvidó incluir aquí, pero también, Angélica, uno de los motivos de no estar aquí es que no veo el producto. O sea, no hay una página aún que pueda ser consultada o datos que puedan ser, por ejemplo, cosechados para análisis. ¿Está bien? De América, por ejemplo, yo he visto la página, pero no sé dónde está el enlace para cosecha de datos. Entonces, ¿por qué yo estoy hablando esto para coordinadores? Porque yo sé que ustedes están involucrados también, creo que Fernando Ardito principalmente, están involucrados con iniciativas relacionadas, ¿está bien? Y por esto es que me gustaría el apoyo de ustedes ahora para el acceso a estas instituciones también y también para el de esta documentación. Nosotros tenemos que desarrollar una política para datos abiertos, para la ciencia abierta, para LILACs y para las fuentes de información de la BBS. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Ya tenemos algunos modelos y aquí, algunos lineamientos que es de lo que ya existe. Hay muchos detalles importantes, incluso riesgo realmente de que toda esta información quede en las manos de la iniciativa privada, porque ellos están muy lejos de nosotros en términos de recursos, ¿verdad? Entonces, por este motivo es que nosotros debemos trabajar con iniciativas que son de carácter de acceso libre, de ciencia abierta, ¿verdad? Para que todos tengan acceso a estas informaciones que nosotros estamos tanto trabajando para producir y diseminar. Muy bien. Otra iniciativa que nosotros estamos analizando también es el repositorio de la Fiocruz, que se llama ARCA. Y aquí, estos registros que ustedes ven aquí en la pantalla son registros de documentos preprints. Pero también ellos ya tienen datos de investigación depositados, no sé si es así que se habla, dentro del repositorio. Entonces, nosotros hemos empezado un análisis, aquí yo he solo copiado y pegado aquí los campos utilizados para preprints. Yo no estoy diciendo que van a ser estos, pero algo que me llamó la atención en estos metadatos es que no tiene DOI. Los metadatos de Cielo no están bonitos así como de Arca, ¿no? Entonces no puedo traer aquí para ustedes, pero para los preprints de Cielo,
hay la necesidad del DOI. Aquí, en este que es el repositorio de la producción científica de Fiocruz, no está dentro de los campos el DOI. Entonces, inicialmente nosotros pensamos que el DOI sería un campo obligatorio, pero ahora ya no sé más, yo creo que no. Creo que es un campo que debe ser presente, pero no mandatorio, no obligatorio, como yo estaba pensando. Entonces aquí, para los que no están acostumbrados, es una pantalla, es una tabla en realidad, con los campos de datos de Lilacs para documentos no convencionales y las adaptaciones que nosotros hacemos para vamos a hacer para los preprints en Lilacs. ¿Por qué esto es importante ahora? Porque de esta etapa nosotros vamos a trabajar cómo van a ser los datos de investigación dentro de Lilacs. Pero primero, la primera iniciativa más concreta es de los preprints. Entonces, por ejemplo, en el campo de la editora, del publisher, ¿no? Vamos a incluir Cielo Preprints, independiente de cuál es la revista. ¿Está bien? Incluso porque no se sabe si van a ser publicados realmente estos documentos que fueron depositados aquí. Edición. Puede no estar llenado. Fecha de publicación. Va a ser la fecha del depósito dentro del Cielo Preprints. Fecha normalizada, de acuerdo con la fecha de depósito en Cielo Preprints. Ciudad de publicación, ahí van a quedar los datos de Cielo, muy probablemente. ¿Por qué? Porque es país de publicación, también va a estar aquí. En realidad, ciudad y país deben estar con los datos de la institución, ¿verdad? Esto todo depende mucho de cómo los datos ven llenados. Ahora pensando, estos datos van a venir con los datos de la institución publicadora, ¿está bien? Pero el repositorio de Cielo Preprints es la fuente principal de estos preprints. Una vez que esté publicado, ahí va a tornar-se um outro registro que vai a estar relacionado com este campo, com este registro de pré-print. E aqui, neste campo aqui, mais abaixo, isso aqui são todos os campos mais comuns que vocês já conhecem, pero va a tener um campo de relacionamento, algo que não havia para registros bibliográficos. Creo que solo había relacionamiento para la base de datos de legislación y también creo que para multimedia también, pero un relacionamiento dentro de la propia base, ¿no? Y en este caso aquí, nosotros vamos a poder hacer relacionamiento, por ejemplo, del preprint con el artículo publicado. Y van a ser dos registros, sí. ¿Por qué? Porque puede ser que el registro tenga cambiado muchísimo, el registro no, el contenido tenga cambiado muchísimo en el periodo de revisión por pares, porque cuando queda publicado dentro de la revista, ya va a estar con la revisión lista, ¿ok? Y en cuanto está como está el tipo preprint, entonces vamos a tener antes de la revisión por pares. Aquí nosotros vamos a incluir también enlaces, por ejemplo, a el propio documento, ¿está bien? Otros documentos relacionados como los datos de investigación, ¿sí? Y creo que es esto. Bien, entonces, básicamente para que ustedes entiendan cómo está haciendo eh, las etapas de construcción. Primero nosotros definimos qué tipo va a ser. Va a ser un nuevo tipo de literatura, pero la base
de este tipo nuevo de literatura va a ser un documento no convencional. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes van a entrar dentro del sistema FIADMIN, registros bibliográficos, van a ver monográficos, documentos não convencionais, seriados, teses e dissertações. E agora, um quinto tipo que vai ser pré-prints. Tá bem? E por que não incluir como um tipo de documento não convencional? Porque en el tipo de documento no convencional, nosotros no tenemos esta área específico para relacionamiento y no tenemos el campo de editora viene con SN, ¿no? Sin nombre. ¿Está bien? Entonces, y para nosotros vamos a incluir los datos del repositorio de donde nosotros hemos cosechado los datos, ¿está bien? Entonces, el modelo para creación de esto y la prueba de concepto está siendo hecha con el Cielo Preprints. El próximo va a ser el repositório de Arca, porque há ali uma certa quantidade já de preprints depositados, ¿tá bien? Y yo voy después enviar a ustedes como un questionário para que ustedes puedan apoyarme informando cuáles son las iniciativas que hay en sus países, cuáles son las políticas de ciencia abierta, datos abiertos en sus países, para enlazar todo para que tengamos este tipo de información. Si ustedes están involucrados en alguna iniciativa de ciencia abierta, cuáles son los contactos, qué reuniones tenemos que hacer para poner en marcha todo este proceso de preprints inicialmente, pero después datos de investigación y más allá apertura de los datos, né, de las fuentes de información. ¿Está bien? Entonces, hay aquí una gran no, un gran proyecto ya en marcha relacionada a la ciencia abierta dentro de LILACS y dentro de las fuentes de información dentro de la BVS. ¿Está bien? Y yo voy a pedir el apoyo y la participación activa de ustedes, coordinadores, en la ejecución, en el planeamiento, en la escrita y en alianzas estratégicas aquí para que podamos concretar este objetivo grandioso que es la ciencia abierta en Linux. ¿Está bien? Creo que es esto por ahora. Yo abro para preguntas de ustedes, coordinadores. Y a quien quiera, ¿no? Hacer preguntas. Yo vi que Colombia, por ejemplo, ya tiene muchas iniciativas en andamiento. También me parece que Perú tiene algunas, entonces veo y pido personalmente, ¿no? Para Ana Lorena, Fernando Argito, el apoyo en esta actividad, pero yo sé que hay muchos coordinadores aquí en línea, déjame ver, y pueden ayudarnos en esta iniciativa. ¿Alguien quiere hacer un comentario a Fernando Ardito? Veo aquí Alba Deli de Guatemala, Eunice Corredor de Venezuela, Fernando Ardito de Perú, Juanita Barros de Bireme, Amilson Santos de Bireme, Juan Carlos Machuca de Chile, Laís Silva de Bireme, Luz Ávila de Ecuador, Magali Morales, Costa Rica, María Estrada de Venezuela, María Graciela de Argentina, Maribel Jon de Ecuador, Marta García de Honduras y Thais Foster de Uruguay. ¡Qué lindas! Muchas gracias por la participación en la sesión de hoy. Déjame ver aquí cómo estamos en el chat.
Fernando, ok. Yo los acompaño en este tema del acceso abierto. Gracias, Fernando. Yo voy a realmente necesitar del apoyo de ustedes. Yo voy a enviar. Hoy, por algún motivo, no se conectó Ana Lorena, que siempre está con nosotros, pero yo sé que ella también tiene unos contactos importantes, pero a todos que están aquí en línea, nosotros necesitamos realmente hacer todo lo necesario ahora para definir estas políticas, los criterios y los campos de datos son la consecuencia, pero como ya hay, nosotros estamos partiendo de iniciativas existentes, entonces no es una gran preocupación para, personalmente, yo diría, porque nosotros estamos ya considerando modelos existentes, pero las políticas sí, estas son partes importantes que aún no están desarrolladas y son necesarias. Algo que no he hablado mucho, pero la parte de copyright, las licencias que son necesarias, también es tema importante para ser definido ahora. María Graciela, qué linda. En Argentina está el Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Es una iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, conjuntamente con el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, CICIT, a través de sus representantes en el Consejo de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. Graciela, nosotros vamos a necesitar estar más cerca de ellos, ¿está bien? Yo sé que, por ejemplo, en América, Claxo está bien involucrada. Y cuando yo estuve ahí en Buenos Aires, yo he conocido una persona de Claxo, pero ahora no me acuerdo bien el nombre de esta persona, fue en el hospital italiano. Creo que sería un buen contacto también para trabajar este tema de las políticas, ¿está bien? Pero ya pido ahí tu ayuda para que podamos hacer una identificación de la documentación existente y también empezar la redacción de esta política para nosotros, ¿está bien? Muy bien, entonces creo que es esto por hoy. Voy a enviar entonces para ustedes después algunas preguntas para que ustedes puedan apoyarnos en esta constitución de esta política y después claramente someter a la comunidad para revisión y validación. ¿Está bien? Muchas veces nosotros llegamos a ustedes con los documentos previos ya listos, ¿no? Para que estén en periodo de validación. De esta vez nosotros estamos haciendo diferente, estamos haciendo desde el inicio, aún en el inicio del documento, aún en el inicio de todo el trabajo, pero no sin nada, ¿no? Ya tenemos estamos ya en prueba de concepto en la práctica. Entonces, esto todo debe estar pensado dentro de este sistema, sí, pero por lo que nosotros estamos viendo, no hay la necesidad aquí de más campos de lo que ya estamos pensando, ¿está bien? Pero si vemos que hay necesidad, a todo momento es posible cambiar, eh, solo no es posible si es un cambio muy radical, ¿está bien? Muy bien, entonces me gustaría agradecer a todos ustedes y pido una vez más reforzar la participación de toda la red en la capacitación que estamos realizando para América Latina en este mes. En el próximo mes vamos a tener la capacitación en portugués. Entonces, para los que prefieren, por favor, participen de esto, ¿sí? Participen también del envío de las contribuciones, el acompañamiento de los registros que están en status borrador, el Express, y después contesten las preguntas que yo voy a enviar a ustedes para que podamos empezar el documento que va a guiar
todos nuestros trabajos aquí en términos de política de acceso, de ciencia abierta y de datos abiertos. ¿Está bien? Entonces, muchas gracias. Está dado el, ¿cómo se habla esto? Pontapé para también la conmemoración, ¿no? De los 35 años. Ya estoy hablando de los 35 años. Vamos a tener algunas actividades relacionadas a este tema, pero me gustaría llegar a estos 35 años con ya una prueba de concepto, con datos ya cosechados, cargados y el primer documento de esta política para todos nosotros, para que podamos involucrar la sociedad en esta validación. Muchas gracias y nos vemos mañana. Chao, chao. Gracias, Juan. Es importante. Chao, Fernando. Gracias. Chao, Graciela. Chao, Marta.